Estimados y estimadas, les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila, en esta ocasión para hablarles de un tema sumamente importante. ¿Qué es la filosofía del derecho y para qué sirve la filosofía del derecho? Pero antes de iniciar con este interesante tema, les recuerdo que suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y denle pulgar arriba a este video si les ha gustado para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este contenido y otros temas de derecho constitucional, derecho penal, derecho civil, derecho procesal, constitucional, filosofía del derecho, etcétera. Sin más, iniciamos con este interesante tema. ¿Qué es la filosofía del derecho y para qué sirve la filosofía del derecho? Muy bien, iniciamos. Para poder explicar qué es la filosofía del derecho, primero tenemos que explicar qué es la filosofía. ¿La filosofía qué es? La filosofía es la ciencia de todas las ciencias, es la madre de todas las ciencias, es la primera gran ciencia. Y por lo tanto, como madre de todas las ciencias, es la única ciencia que es holística, que analiza todo desde su totalidad. Así las cosas entonces, la filosofía es aquella ciencia por medio del cual se estudia el todo de las cosas, por medio del cual se averigua qué son las cosas, cuál es su ser, su deber ser, su origen, su naturaleza, sus causas, sus fines, cuál es su verdad, averiguar qué es la verdad. Y ahí vemos que el objetivo fundamental de la filosofía es indagar por qué es la verdad, conocer a profundidad qué son las cosas, cuál es su ser, su deber ser. Ese es el objetivo de la filosofía. Así las cosas vemos entonces que al hablar de la filosofía aplicada al derecho, nos lleva a tener la filosofía del derecho. Filosofía del derecho no quiere decir que existe una rama de la filosofía que se llama filosofía del derecho. No, la filosofía del derecho es la totalidad de la filosofía aplicada al derecho. Pero antes de explicar la filosofía del derecho, tenemos que desarrollar que la filosofía tiene varias ramas de la filosofía, porque si la filosofía saquea ciencia por medio de la cual se averigua y se estudia el ser de las cosas, el deber ser de las cosas, que son sus causas, sus fines, su naturaleza, sus valores, sus principios, sus reglas, cuál es la verdad de algo. Si la filosofía es esto, las ramas de la filosofía son las siguientes. La ontología. Por medio de la ontología se estudia el ser de las cosas. La deontología, el deber ser de las cosas. Cuando hablamos de la epistemología es el concepto científico, las teorías científicas de las cosas. Cuando hablamos de la nociología es qué son las cosas. Cuando hablamos de la useología, las causas que dan origen a algo, la teología, los fines. Pero cuando hablamos de la lógica, hablamos de los conceptos, las reglas, los principios de validez y de veracidad, de los conceptos, los juicios y los razonamientos que se utilizan para explicar algo. Mientras que la axiología son los valores, el deber moral, los valores, el contenido valioso de algo. Esas son las ramas de la filosofía. Así las cosas entonces, la filosofía aplicada al derecho es filosofía del derecho. Repito, no es que exista una rama de la filosofía que se llame filosofía del derecho. Lo que existe es la filosofía, la totalidad de la filosofía aplicada al derecho. La filosofía del derecho es la totalidad de la filosofía aplicada al derecho. Así las cosas entonces, ¿qué es la filosofía? La filosofía es aquella ciencia, ya lo dijimos una vez, que es la filosofía, aquella ciencia por medio de la cual se indaga y se descubre que es la verdad. Pero ahora, ¿qué es la filosofía del derecho? Al explicar lo siguiente, ¿qué es la filosofía del derecho? La filosofía del derecho es aquella ciencia por medio de la cual se estudia qué es el derecho y cuáles son sus componentes, cuáles son sus elementos, cuál es el deber ser del derecho, las causas del derecho, los fines del derecho, cuáles son los valores del derecho, cuál es su contenido valioso, cuáles son sus principios y reglas para conocer sus conceptos, sus juicios y sus razonamientos, cuál es el concepto científico del derecho. Esa es la filosofía del derecho. Por lo tanto, también existen, así como hay ramas de la filosofía que ayudan a desarrollarla, como la nociología, la epistemología, la ontología, la deontología, la axiología, la lógica, la teleología en la filosofía del derecho de igual manera. Hay una ontología jurídica, una deontología jurídica, una lógica jurídica, una axiología jurídica, una epistemología jurídica, una nociología jurídica, una oseología jurídica y una teleología jurídica. Así vemos que las ramas de la filosofía del derecho, repito, las ramas de la filosofía del derecho son la ontología jurídica, que es el derecho, el ser del derecho.
la deontología jurídica, el deber ser del derecho, la epistemología jurídica, el concepto científico del derecho y sus elementos, la nociología jurídica, el qué es el derecho, la lógica jurídica, las reglas de veracidad y de validez de los conceptos, juicios y razonamientos jurídicos, la axiología jurídica, son los valores jurídicos, la auxiología jurídica, las causas de los elementos jurídicos del derecho y la teología jurídica, los fines del derecho. Esa es una rama de la filosofía del derecho. Así vemos que el objetivo de la filosofía del derecho, el objetivo de la filosofía del derecho, repito, el objetivo de la filosofía del derecho es averiguar qué es derecho y cuáles son sus elementos, cómo se compone, cuál es el ser del derecho, cuál es el deber ser del derecho, cómo se compone, cuáles son sus partes, principios, normas, reglas, cuál es el contenido valioso, cuáles son los valores, cuál es el contenido científico, el concepto científico de derecho, sus causas, sus fines, sus principios de validez de sus conceptos, juicios y razonamientos, cómo está compuesto por normas, por principios y por valores, y esas normas y esos principios y esos valores cómo se interpretan a través de distintos métodos. Uno de ellos es la argumentación jurídica, y la argumentación jurídica que es, todo esto es la filosofía del derecho. Y ahí la importancia de la filosofía del derecho. ¿Para qué sirve la filosofía del derecho? ¿Para qué sirve la filosofía del derecho? La filosofía del derecho sirve para dar respuesta a todas las interrogantes y a todas las preguntas de lo que es derecho y de cada uno de los elementos del derecho, de sus partes, sus componentes, como las normas jurídicas, los principios, los valores, el ordenamiento jurídico, el sistema jurídico, la constitución política de la república, las leyes, los sujetos jurídicos, los conceptos jurídicos fundamentales, como negocio jurídico, como acto jurídico, como sujeto de derechos, como hecho, como acto, como relación jurídica, situación jurídica, negocio jurídico, propiedad, derechos reales, delito, constitución, garantías constitucionales, conocer qué son los conceptos jurídicos fundamentales. Para eso sirve la filosofía del derecho. Y ahí la importancia de la filosofía del derecho, porque todas las respuestas a estas interrogantes de qué es derecho, cuál es el ser del derecho, cuál es el deber ser del derecho, para qué sirve el derecho, cuáles son sus elementos, sus normas, sus principios, qué son las normas, qué es el sistema jurídico, cómo se legitima, cuáles son sus fuentes, cuáles son sus valores, cómo se desarrollan, cómo se interpretan. Todas estas grandes interrogantes acerca del derecho únicamente las puede contestar la filosofía del derecho, y ahí la importancia de la filosofía del derecho. Pues bien, con esto he terminado esta pequeña cápsula de qué es y para qué sirve la filosofía del derecho. Si les ha gustado este video, les recuerdo que se suscriban a mi canal Filosofía del Derecho Actual Alejandro Gutiérrez y denle el pulgar arriba a este video para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este contenido y otros temas de filosofía del derecho, filosofía de la Constitución, derecho constitucional, derecho procesal constitucional, etcétera. Así que ha sido un gusto compartirles. Saludos a todas y a todos.